amén, hermanos. Y hoy declaramos que su lluvia caiga, amén. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios descienda en este lugar? Vamos a cantar un canto que se llama Manda Lluvia. Hermanos, canten con nosotros y gócense, amén. Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior, de traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré sobre toda mi generación, arda este deseo y pasión de traerte honor. Desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Y manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Y manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión.
temprana y tardía, que llene hoy mi vida de compasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida de compasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida de compasión. Y manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida de compasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida de compasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida de compasión. Gloria a Dios. ¿Por qué no se lo das como Él se lo merece, mis hermanos? Qué tremendo, hermanos. Qué bonito es ver a los jóvenes envolviéndose en el ministerio del Señor, hermanos, ¿verdad? Y yo, hermanos, le doy gracias a Dios por esta juventud que, como ustedes saben, una vez al mes, hermanos, ellos dirigen el programa. No es fácil, hermano, estar acá parados, especialmente para aquellos que por primera vez, verdad, hermanos, dicen amén a abrir un servicio, orar por la ofrenda, qué sé yo, pero no es fácil. Pero vamos a darle gloria a la palabra de Dios. Te voy a pedir que vayamos al libro de Salmos, hermano, el libro de Salmos, y vamos al capítulo 107 en el libro de Salmos. Y si quisiera, hermanos, que en esta hermosa mañana, mira, hay algo, hermanos, hay algo que el Señor quiere hacer. Pero también yo siento, hermanos, como un tipo de lucha, hermanos, como alguna lucha que al mismo tiempo que Dios quiere hacer algo en los corazones en esta mañana, al mismo tiempo yo puedo percibir, hermanos, que hay una lucha también de parte del maligno, hermanos, que no quiere que tú recibas lo que hoy Dios tiene para tu vida. Pero sabemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que la oración tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? La arma más poderosa que Dios le dio a su iglesia, amado hermano, es la oración. Porque dice la palabra de Dios que donde están dos o tres unidos, allí está la presencia de Dios, cuando estamos de acuerdo en el mismo sentir. Pero hoy, hermanos, yo declaro por fe, hermanos, que Dios va a hacer algo hermoso, algo poderoso en cada uno de los corazones. Y vamos en este momento, hermanos, ¿por qué no me ayudas, hermanos? Ayúdame mira, vamos al libro primeramente, al libro de Salmos 107. Y vamos a iniciar en el versículo del 13 al 14. Antes de entrar allí, vamos a hacer una oración. ¿Cuántos me van a apoyar, hermanos? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, mi Señor, por esta hermosa mañana, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, vamos, pueblo de Dios. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo, pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en este momento declaramos por tu palabra, Señor, que lo que tú ya tienes preparado para tu iglesia, para tu pueblo, Señor, hoy tu pueblo lo recibirá, Padre amado. Independientemente, Señor, de toda controversia, Señor, independientemente de lo que el enemigo quiera oponerse, Padre amado, hoy declaramos, amado Rey, que tu palabra, Señor, tiene el poder para atravesar y llegar hasta lo más profundo de cada corazón, Señor. No hay ningún dardo, Padre amado, que pueda detener a llegar tu palabra donde es destinada a llegar, Señor.
Hoy declaramos, mi Dios, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que tu palabra tocará no solamente los corazones, pero cambiará mentes, actitudes. Hoy habrá restauración, sanidad. Hoy habrá, mi amado Dios, habrá un levantamiento, Padre amado, de aquellos que se sienten, Señor, estar cansados, Señor. Hoy declaramos fuerzas en aquellos cuerpos que no la hay, Padre amado. Por tu palabra declaramos, Señor, una unción fresca de tu Santo Espíritu. Todo esto, Señor, lo declaramos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y la iglesia, los jóvenes dicen amén, amén. Puedes tomar tu asiento en este momento, mi amado hermano. Y mira, hermano, hoy solamente quiero darte un pequeño resumen de lo que es todo el Salmo 107. Aquí, amado hermano, podemos ver que es una escena donde está meditando y revelando, hermanos, el proceso que el pueblo de Israel estaba pasando en ese momento, en los tiempos más difíciles de su vida, cuando estaban en cautiverio, cuando estaban, hermanos, bajo el poderío del faraón. Y si tú comienzas a leer todo lo que es el capítulo 107 de Salmos, hermanos, es un capítulo donde nos detalla claramente, hermanos, la condición y la situación que este pueblo estaba viviendo en esos últimos momentos antes de que el Señor los libertare. Pero llegando, mi amado hermano, llegando al versículo 13, dice la palabra de Dios, dándole la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo 13 del capítulo 107. Dice: luego que clamaron a Jehová. Mira, luego, o sea, después de un acontecimiento, dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte. Y ¿qué dice ahí? Y rompió sus prisiones. En otras versiones dice: rompió sus ataduras, rompió sus cadenas. Hoy, hermanos, pon mucha atención a esa palabra rompió, hermanos, porque hoy, mi amado hermano, el tema que hoy vamos a tratar, hermanos, es el tiempo de rompimiento en nuestra vida. Un tiempo de rompimiento, mi amado hermano. Aquí, hermano, mira, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, estaba siendo limitado en muchas áreas de su vida. Estaba, hermanos, tenían cargas sobre ellos, o sea, oprimidos, eran maltratados. El pueblo de Israel, hermano, de Israel necesitaba un rompimiento de la esclavitud en la que ellos habitaban y no podían salir de ella. Pero hoy Dios quiere romper con todo aquello, mi amado hermano. Jovencita que estás aquí, mira, hay cosas en la vida que muchas de las veces, aunque queremos y tenemos el deseo de avanzar, de progresar en la vida, de progresar en tu vida material, física, de progresar en tu vida espiritual. ¿Cuántos de aquí, hermanos, no han tenido luchas cuando a veces intentas progresar en algo? Muy pocos, hermano, pero mira, yo sí he tenido problemas cuando quiero progresar en algo, especialmente cuando se trata en lo espiritual. Hermanos, hay oposición, hay cosas que, hermanos, por más que luches, a veces tratan de detenerte. Pero hoy, mi amado hermano, hoy Dios quiere romper con todo lo que te limita, con todo lo que te detiene, con todo lo que te ha estorbado, con todo lo que te ha oprimido, para levantarte en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Hermanos, ¿cuántos dicen amén, hermanos? Hay que mostrar entusiasmo cuando digo: Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, quiere bendecirte, hermanos. El pueblo como que ajá. Hermano, por eso es que a veces estamos como estamos, ¿verdad? Porque tenemos, hermanos, que, mira, tenemos que declararlo por fe, que si Dios lo desea en nuestra vida, que si Dios lo quiere, es porque Dios lo va a hacer, independientemente de la opresión, independientemente de las luchas, de las pruebas, de las limitaciones en las cuales el enemigo nos quiera tener. Dios quiere, hermanos, romper esas cadenas, esas ataduras que nos han estado deteniendo. Y lo dice claramente el libro de Salmos, capítulo 60, versículo 12. Él nos dice: en Dios
haremos proezas y Él ahollará a nuestros enemigos. La palabra ahollará significa aplastará, los detendrá, los derribará. En inglés se dice He will trample down our enemies. En otras palabras, cuando tú vayas progresando, el enemigo va a perseguirte, va a querer tumbarte, va a querer acabar contigo, pero dice, pero yo los voy a derribar a tus enemigos, yo los voy a tumbar, yo los voy a detener. Y no nomás eso, mi amado hermano, sino que dice, yo romperé toda cadena que Él ha puesto sobre tus generaciones. Yo me encargaré de romper toda atadura que por generaciones y generaciones han estado atando a tu familia, a tus generaciones. Oh, yo me encargo de romperlos, dice el Señor. Tiempo de rompimiento, mi amado hermano. Tiempo de rompimiento. Hay cosas en nuestra vida que necesitan ser rotas, necesitan ser rompidas. Tiene que haber un rompimiento, un breakthrough, le llaman en inglés. Un breakthrough es como cuando tú quieres avanzar y quieres, mira, ahorita se me vino a la mente es esta revelación solamente. El Señor me trajo a mi mente esta revelación. Un breakthrough es, hermanos, como cuando una gallina tiene sus huevitos allí y los cuida, y por muchos días, hermanos, está ahí sentada sobre los pollitos, sobre los huevos, hermanos, para que salga el pollito. Un breakthrough, hermanos, es cuando ese pollito ya se empieza a formar dentro del blanquillo. Es cuando ya se empieza a formar y pasan los días y llega el tiempo, hermanos. Llega un tiempo donde ese pollito ya necesita hacer algo por sí mismo para que pueda salir adelante, para que pueda salir a la luz, para que pueda, hermanos, seguir con la vida. Ese es un breakthrough, cuando el pollito empieza a romper y empieza a romper, aunque hay una cueva allí, hay algo que le estorba para salir, pero ese pollito se esfuerza y empieza a romper y finalmente rompe ese cascarón y sale. Mira, pon atención lo que dice Salmos 60:12, porque es un pasaje bíblico con mucha promesa, muy hermoso, que nos da ánimo. Salmos 60, capítulo 60, versículo 12 dice: en Dios, fíjate allí, no en tus propias fuerzas, no en tu propia creencia, no en tu propia prudencia, sino en Dios. Eso está bien claro. A veces nosotros fracasamos porque queremos hacerlo en nosotros, con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría limitada, y ahí es donde fracasamos. Pero aquí dice en Dios. ¿Qué dice? Haremos. Fíjate esa palabra, haremos. Esto nos incluye a ti y a mí. Esto incluye, mi amado hermano, algo que Dios exige de ti y de mí, que pongamos de nuestra parte, que nosotros lo vamos a hacer, pero en Dios. En otras palabras, no dice Dios hará. No le dejes todo a Dios, hermano. No le dejes todo a Dios. Hay cosas que Dios hará. Las cosas que son imposibles para el hombre hacer, ahí es donde Dios entra en la escena y dice: lo que es imposible para ti, yo lo haré por ti. Pero aquí dice: en Dios haremos. Tú y yo, es una, hermano, algo de acción, que necesitamos entrar en acción tú y yo. En Dios haremos proezas. ¿Qué es proezas? Cosas grandes, cosas maravillosas, cosas sobrenaturales que solamente provienen de Dios. Pero no dice que Dios va a hacer esas cosas sobrenaturales. Dice: nosotros vamos a provocar esas cosas sobrenaturales en Dios, creyendo en Dios, que Él lo va a hacer por nosotros y con nosotros. Entonces, en Dios haremos proezas y Él ahollará, Él derribará, Él aplastará. He will trample down our enemies. Él va a aplastar a nuestros enemigos. Tiempo de rompimiento. ¿Qué es lo que necesita ser roto en tu vida? Hay cosas en nuestra vida que necesitamos salir de esa situación. Necesitamos, hermanos, hacer algo y romper atadura, romper, hermanos, ese encarcelamiento, esa prisión espiritual en la cual el enemigo nos tiene. Y a veces, hermanos, es tiempo de salir, tiempo de romper cualquier cosa que nos esté deteniendo de no avanzar.
Romper cualquier cosa que nos esté limitando en el llamado del Señor. Romper cualquier cosa que nos esté limitando en nuestra vida física, en nuestra vida del diario vivir, mi amado hermano. Hay cosas que el enemigo que no quiere que tú no avances en tu carrera, pero hay que romper esas ataduras que no te dejan avanzar y progresar. ¿Qué es un rompimiento espiritual? 3 preguntas. ¿Qué es un rompimiento espiritual? Vamos a ver esto. ¿Por qué necesitamos un rompimiento espiritual? ¿Y cómo es que podemos conseguir un rompimiento en nuestra vida? 3 preguntas que hoy, a la luz de la palabra, nos va a hablar el Señor. Primeramente, un rompimiento espiritual es una intervención repentina de Dios que nos habilita para atravesar y vencer barreras, límites que antes no habíamos podido lograr. O sea, es una intervención, es algo que Dios, mi amado hermano, interviene en tu vida. O sea, vamos a decirlo así, hermano, en el castellano, te echa la mano el Señor. El Señor ve que estás batallando en esa área. El Señor ve que estás luchando, pero que no puedes y no te esfuerzas y no has podido. Ahí es donde el Señor viene, la mano de Dios interviene a tu favor y Él hace la obra. Es una intervención repentina. Un rompimiento nunca sucede, hermanos, poco a poco. Un rompimiento espiritual sucede, hermanos, repentinamente. Algo que, hermanos, que te detenía, algo que te limitaba, y de repente es como una explosión, hermanos, donde tú ves que wow, ¿qué sucedió aquí? Hubo un rompimiento, pude ser libre después de años que yo no podía ser libre. Yo te voy a decir una cosa, mi amado hermano. Antes de conocer a Cristo, yo tenía yo tuve que pasar por un rompimiento. Yo estaba atado en una prisión, hermano, espiritualmente hablando, estaba prisionero, estaba atado, estaba encadenado en vicios que no me dejaban ser libre, que no me dejaban, mi amado hermano, avanzar. Mi corazón sentía hacer un cambio en mi vida, pero yo no podía. En mi corazón yo sentía, hermanos, que yo ya no quería esa vida, pero no podía, no hallaba la forma, la manera de salir de esa prisión. Pero mi amado hermano, hubo un rompimiento que estalló, hermanos. Y de repente, mi amado hermano, yo entendí, reconocí que el enemigo me tenía atado y que él me llevaba derechito a la muerte, mi amado hermano. Y salí de esa aflicción, salí de esa prisión. El Señor rompió cadenas, fue algo que sucedió de repente, hermanos. Pero para esto no va a suceder nomás por suceder. Un rompimiento así, de este tipo, no va a suceder simplemente porque tú estás ahí en el sofá sentado comiéndote una torta, una Coca-Cola de 2 litros y estás esperando que Dios haga un rompimiento en tu vida. No, hermano, lo que se te va a romper es las tripas de tanta gastritis y todo eso si comes todo eso. Para esto se necesita tener el valor y la disposición para cambiar el curso o la dirección de tu vida. Se necesita valor, hermanos. Se necesita, mi amado hermano, valor y disposición para cambiar. ¿Por qué se necesita valor? Porque una vez que tú te decidas que quieres un cambio en tu vida, que ahora ya no vas a ser sometido a Satanás, pero que ahora te vas a someter a la voluntad de Dios, créeme lo que se va a levantar una guerra contra ti. Una guerra espiritual. Y tú necesitas tener el valor, como mi hermanito abrió el servicio en los diezmos y ofrendas, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, de valor, hermanos, de poder, de dominio propio. Se necesita tener valor para decir: Señor, yo creo en tu poder, Señor. Señor, el enemigo yo sé que existe, yo sé que Satanás es poderoso, pero Señor, más poderoso eres tú, Señor, que creaste a los cielos y la tierra. Se necesita valor. Hay muchas personas que quieren un rompimiento en su vida. Hay personas que quieren cambios en su vida, pero no tienen ni el valor ni la disposición de hacerlo. Y para hacer esto se necesita tener valor
y la disposición para cambiar el curso o la dirección de tu vida. Por eso Salmo 60:12 dice: en Dios haremos. Nosotros somos parte de esa explosión, somos parte de ese rompimiento. Haremos proezas. Necesitamos un rompimiento cuando en la vida personal nos llega un estancamiento, nos sentimos fracasados, nuestros hijos no quieren venir a Cristo, nuestra esposa no quiere venir a Cristo, nuestro esposo no quiere venir a Cristo. Cuando todo nos sale mal, por más que nos esforcemos físicamente hablando, allí es donde necesitamos un rompimiento, porque hay algo que te detiene. Hay algo que te tiene cautivo. Hay algo que por más que tú quieras avanzar, simplemente no vas a poder, porque hay ataduras, hay cadenas que no te dejan movilizarte, que no te dejan progresar. Pero la promesa del Señor la tenemos aquí. Salmo 107, versículo 13 y 14. Luego que clamaron a Jehová, ¿qué necesitamos hacer? Clamar a Jehová. Clamar no es pedirle. Clamar no es decirle al Señor: Señor, necesito esto, y necesito que me hagas esto, y necesito que me hagas esto, y que hagas esto por mis hijos. No es pedir. Clamar es humillarse delante de Dios. Clamar es reconocer el señorío de nuestro Rey, reconocer que Él todo lo puede, reconocer que su voluntad será hecha, reconocer que le hemos fallado y que por eso estamos en la situación en que nos encontramos. Clamar es decirle: Señor, perdóname, te he fallado, hoy vengo a ti arrepentido, humillado, hoy quiero un cambio en mi vida, pero solamente tú puedes hacer ese cambio en mi vida. Eso es clamar. Versículo 13 dice que ellos clamaron. Y aquí es, hermanos, donde se rompe toda barrera, todo límite empieza a romperse. Cuando nosotros aprendemos a clamar a Dios, allí es donde Dios te transiciona, hermanos, a nuevas dimensiones. Créelo, iglesia, créelo por la palabra que hoy, hermanos, créelo que por la palabra que hoy hay un rompimiento en tu vida, en tus generaciones, en tu familia. Quiero ir un poquito, hermanos, a un ejemplo bíblico que tenemos de cómo hubo un rompimiento allí. Juan capítulo 5, si vamos ahí. Juan capítulo 5. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de un rompimiento poderoso que hubo allí. Lo tienen, mis hermanos. Este pasaje bíblico, hermanos, es una historia poderosa para todos aquellos, mi amado hermano, todos aquellos que estén anhelando un cambio en sus vidas, un rompimiento de algo que tú sabes que te tienen atado. Un rompimiento, hermanos, cuando tú puedes reconocer cuando necesita haber un rompimiento, cuando te sientes estancado, que no avanzas ni en la vida espiritual ni en la vida cotidiana. No avanzas en tu trabajo, no avanzas en tus estudios, no avanzas en tu ministerio, no avanzas en ningún lugar. Hermanos, es que hay algo que necesita ser roto. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice, regreso cada rato a ese Salmo 107 porque no lo dice claramente. Dice que después que nosotros clamamos a Dios, allí es donde Dios empieza, hermanos, a hacer sus maravillas. Dice que Él, hermanos, romperá, ¿verdad?, toda prisión, romperá toda cárcel espiritual, romperá toda cadena. ¿Para qué? Para que podamos ser libres. Pero aquí Juan capítulo 5, hermanos, nos habla acerca de un paralítico. Y mira, dice el versículo 1 del capítulo 5, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos,
Y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En otras palabras, Jesús tenía una cita muy especial, una cita que todos los judíos celebraban cada año, muy importante. Pero podemos ver, mi amado hermano, que en el camino hacia esa cita que tenía con todos los judíos, él se desvió por un momento hacia otro lugar. O sea, haz de cuentas como que había un detour, donde tú vas a cierto lugar, a cierto camino, y de repente se te cierran los caminos y te marcan con una flechita: detour, desvíate, desviación. Así el Señor, hermanos, fue lo que hizo, se desvió por un momento. ¿Por qué? Porque dice que ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y quiero leerlo como dice en la traducción en habla inglés, en el NIV, porque esto cambia la manera de pensar de nosotros. En el versículo 3 te lo voy a decir como dice en inglés, y luego te lo digo en español. El versículo 3 en inglés dice: here. ¿Dónde? Here. Comienza diciendo here. ¿Dónde? Aquí. En inglés dice: here a great number of disabled people. Y comienza a nombrar las enfermedades y las situaciones que tenían. En español, el NIV en inglés comienza diciendo, aquí en nuestra Biblia, la Reina Valera dice: en estos yacía una multitud de enfermos. Pero en habla inglés dice: y aquí. Y esto es bien importante que notemos esto aquí, porque eso nos da a entender: aquí, en este lugar, aquí donde yo estoy, hermanos, diciendo, dando a entender: en mí, aquí, en ti y en cada uno de nosotros. Allí, hermanos, hay una necesidad grande de un cambio. Dice: aquí había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Espiritualmente hablando, mi amado hermano, esa es la condición de la iglesia de Cristo. Hay muchos ciegos espiritualmente, mi amado hermano. Aún la Biblia dice: porque muchos en los últimos tiempos, aún teniendo ojos, no verán. Ciegos, aún teniendo ojos, no verán, ¿verdad? Y teniendo oídos, no oirán. Pero dice que aquí había cojos. Una persona coja es una persona que camina con dificultad. Camina, sí camina, pero con dificultad. Camina, puede ser chueco, puede manquear. Camina con mucha dificultad. En la obra del Señor hay mucha gente que camina el camino del Señor con mucha dificultad. A veces van cojeando, a veces van manqueando, pero van caminando, pero con mucha dificultad. Paralíticos, en la obra del Señor hay muchos paralíticos. ¿Qué es la condición de un paralítico? No se puede mover, no se moviliza, no puede hacer nada, no se levanta. Hay mucha gente así en la obra de Dios, paralítica espiritualmente hablando, que no tiene la capacidad o no quiere levantarse, no se mueve, no avanza. Dice: aquí había una multitud de enfermos. Había ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Aquí había una multitud de enfermos, ciegos, cojos. Aquí una multitud de ciegos, enfermos, cojos, críticos, chismosos, bla bla, bla bla, bla bla. El chisme es una enfermedad. La crítica es una enfermedad. Todo eso, hermano, dice: aquí hay una multitud de enfermos que tienen estas enfermedades. Y en el versículo 5, hermanos, habla acerca de este paralítico. Dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. En la Biblia del habla inglés dice que había allí un hombre inválido que ya tenía 38 años
de ser un hombre inválido. Si tú te fijas, el significado de la palabra inválido es alguien que no es alguien que no le dan el valor, alguien que no tiene valor. Fíjate cómo lo describe la Biblia. Así lo tenía el enemigo a este hombre, como alguien que no tiene valor, como alguien que no sirve, como alguien que nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque no tiene valor. El enemigo quiere que tú y yo pensemos que tu vida y mi vida no tienen valor. Pero déjame decirte, si no tiene valor, mi amado hermano, tiene tanto valor tu vida y la mía, que nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano, pagó el precio más alto que cualquier persona pudiera haber pagado por ti y por mí, mi amado hermano. Pero el enemigo quiere hacerte pensar que tú no tienes valor, joven. El enemigo quiere hacerte pensar que tú no tienes valor, jovencita que estás aquí, joven. ¿Sabes qué, mi amado hermano, jovencita y jovencito? ¿Sabes que tú tienes tanto valor que ustedes son los primeros con los cuales el enemigo quiere acabar con sus vidas? ¿Por qué? Porque él sabe que a los más mayorcitos ya no nos queda mucho tiempo. Él sabe que ustedes tomarán la batuta de los que hoy están predicando, y ustedes serán los próximos predicadores, los próximos evangelistas. Por eso es que el enemigo quiere terminar con sus vidas. Por eso es que el enemigo quiere hacerles creer que tú no eres quien Dios te formó. Yo soy hombre, pero me siento mujer. Hoy en día este país le ha dado la libertad a las personas de ser cualquier cosa o persona que tú quieras ser. Si tú quieres decir, yo me siento perro, yo soy perro. Cuidado con que le digas a alguien, tú no eres perro, porque hasta eso ya es en contra de la ley. Cuidado con que tú le digas a un jovencito, oye varón, tú no eres mujer, tú eres un muchacho. Cuidado. No, hay que respetar lo que ese muchachito o muchachita piense. Por eso es que el enemigo quiere acabar con tu identidad. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Al enemigo no le conviene que tú descubras quién eres tú en Cristo Jesús, mi hermano, mujercita, varoncito que estás aquí. Al enemigo no le conviene, porque se mete en graves problemas contigo. En el versículo 5 dice la palabra en el habla inglés que allá había un hombre inválido por ya 38 años que estaba así. Un hombre que no tenía validez, un hombre que no valía la pena, un hombre que no tenía valor por 38 años de su vida. Ese hombre, el enemigo lo hizo creer eso. Yo no sirvo para nada. Y a veces, mi amado hermano, el enemigo nos ataca tanto que nosotros mismos de nuestra lengua salen esas palabras. Pues yo no sirvo para nada, pastor. Reprendo esas palabras en el nombre del poderoso Cristo Jesús. ¿Cómo que tú no sirves para nada? Dios no hace mugrero. Dios no hace cosas que no sirvan. Dios lo que hace, lo hace con un propósito divino, mi amado hermano. Cuando escuches a alguien decir yo no sirvo para nada, reprende todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Porque lo que Dios lo hace bien hecho. Lo hace todo bien, lo hace a la perfección. El enemigo es el que quiere introducirnos en esa área donde pensemos nosotros que no servimos para nada. En el versículo 5 dice que había un hombre inválido por 38 años. Versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio, fíjate, cuando Jesús lo vio, no pienses que Jesús no ve tu situación. Jamás pienses que Dios no ve la situación que tú estás atravesando. Jamás pienses que Dios ignora los problemas que tú estás pasando. Jamás pienses que Dios ignora el esfuerzo que tú estás haciendo para ir adelante en el llamado de Dios. Jamás pienses que Jesús no ve tu esfuerzo, tu condición, tu labor, tus lágrimas, tus ruegos, tu llanto, porque Dios lo ve todo. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le hace una pregunta. Pero antes de entrar allí, este hombre llevaba ya mucho tiempo
mucho tiempo en esta condición. Y dice, cuando Jesús supo que ya llevaba mucho tiempo así, de esa manera, cuando Jesús supo que ya tenía mucho tiempo en esa misma condición, en esa misma situación, se le acercó y le dijo: no vales la pena. Amén. No vale la pena intentar hacer algo por ti. No vale la pena porque Él nunca se va a cambiar. No vale la pena porque Él siempre ha sido así y no hay nada que lo va a cambiar. ¿Dijo eso Jesús? A veces nosotros, en vez de ser a la imagen de Cristo, vemos a un jovencito, una jovencita que ha batallado en un área por años. Y en vez de ir a ese muchachito, esa muchachita, y querer levantarlo y decir: anda, tú puedes, anda, a veces nos la arrimamos y dicen: no vale la pena. Siempre ha sido así, no va a cambiar. No, por años ha sido lo que es y no hay nada que lo cambie. No vale la pena ni intentar ni esforzarnos por estas personas. Ese es el ser humano, con una mente macabra. ¿Cuántas oportunidades no te dio Dios a ti en tu vida personal? ¿Cuántas veces no Él te dio oportunidad tras oportunidad y tú le seguías fallando y fallando? ¿Cuántas veces tú y yo, hermanos, no le hemos prometido cosas a Dios, hermanos, y más tardamos en prometerle que no hacerlo? Señor, te prometo que mañana, ahora sí cambio. Llega mañana otro día. ¿Cuántas veces tú le has fallado? Jesús no fue y dijo: ya 38 años así, no, ese hombre ya no cambia porque no quiere cambiar. No vale la pena, ¿para qué me voy a esforzar? No hay nada que hacer. Ese hombre no dijo esto. Jesús no dijo eso. Jesús quería ver que ese hombre supiera que él necesitaba algo. Mira lo que le dice. Cuando Jesús llegó a ese lugar, mira, le dice: ¿quieres ser sano? Esta pregunta, hermanos, está ahí con un propósito. Muchos dicen: ¿qué pregunta tan más? Y me voy a expresar de esta manera, pero sé lo que mucha gente piensa. ¿Qué pregunta tan más tonta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo que si quieres ser sano? Escucha bien lo que dijo. No le dijo que si se quería sentir mejor. Le dijo: ¿quieres ser sano? Porque él hubiera podido preguntarle: ¿quieres sentirte mejor? Eso es como hacerte sentir mejor temporalmente, pero eso no significa que la situación o la condición tuya se va a ir. Hay mucha gente, mi amado hermano, que viene a la iglesia no con la intención de ser sanos, sino con la intención de sentirse mejor. Le dice: ¿quieres ser sano? Cuando Jesús llegó, hermanos, a ese lugar, mira, Él buscó. Ahora quiero que notes algo aquí. Había miles de enfermos. La Biblia solamente detalla o cuenta que sanó a uno, cuando había miles. Ahora, hermano, nosotros humanamente decimos: esta jovencita ya, ni para qué esforzarnos con ella. Este jovencito, ni para qué tratar con él. Ya no valen la pena, son caso perdido. Jesús buscó de entre esa multitud la persona que tenía la peor situación, la más difícil, el reto más grande, y fue esa persona. ¿Por qué? Porque los demás decían: 38 años tiene ahí ese hombre, jamás va a poder, jamás la va a librar.
Porque dice la palabra de Dios que, hermanos, que descendía de vez en cuando, descendía un ángel. Y cuando descendía el ángel, movía las aguas de allí. Y que el primero que descendiera esas aguas, cuando estaban en movimiento, esa persona sanaba de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Qué oportunidad tenía este paralítico? Él mismo lo dice: Señor, no tengo nadie en quien me ayude. En cuanto se mueve el agua, yo quiero ir. Y ya cuando acuerdo, alguien ya me ganó. ¿Qué posibilidades, qué chances tenía este hombre de ser sano? Muy pocas. Cero. La gente decía: para él no hay esperanza. Cristo vino a mostrarles que sí hay esperanza. Cristo vino a mostrarles que hay esperanza en Cristo Jesús. Jesús no sanó a toda la multitud. Él buscó al que tenía la condición más fuerte, al que tenía la situación más difícil, aquel que decía: para mí no va a haber esperanza. Jesús se enfocó en esa persona y le mostró que sí hay esperanza. A veces, porque tú y yo vemos una persona que por años ha sido rebelde, que por años ha prometido cosas y no las hace, y luego lo ves actuando y haciendo cosas que a Dios no le agradan. Cuando vemos que por años una persona ha estado haciendo eso, perdemos la esperanza y decimos: ya no quiero nada con esa persona. Pero Cristo te dice: con esa persona es con la que yo quiero que vayas. El reto que yo te voy a dar es que tú te esfuerces a que esa persona, que la mayoría del mundo diga ya no hay esperanza para esa persona, que tú te comprometas con hacerle entender que hay esperanza en Cristo Jesús para todo mundo. Cuando Jesús llegó a ese lugar, Él buscó la peor situación y se dirigió directamente a ella, a esa situación. Hay veces que venimos, hermanos, a la iglesia pensando o con la mentalidad que Dios solamente puede tratar con las situaciones que no necesitan, ¿verdad? Hermanos, que no están tan fuera del alcance. A veces venimos a la iglesia pensando que, bueno, sí, yo sé que Dios sana, pero mi situación ya es demasiado difícil. Ya Dios conmigo ya no va a hacer nada. Pero un rompimiento, hermanos, un rompimiento sucede cuando tú estás dispuesto a exponer ese lugar. Cuando tú estás dispuesto a exponer tu situación, tu condición. Dice el versículo 3, aquí, en el habla inglés: he aquí había una multitud de enfermos. Aquí había paralíticos, ciegos, cojos, críticos. Aquí había chismosos, aquí había adictos, aquí había drogadictos, aquí había personas con verdad, que tenían problemas de alcoholismo, aquí había personas que tienen problemas de pornografía, hermanos, tú nómbralas. Multitud. Aquí Dios nos está diciendo: aquí hay ese tipo de personas que tienen esas enfermedades. Aquí hay ese tipo, hermano. Pero ¿por qué? Porque a veces no hay ese rompimiento. Porque un rompimiento, hermano, sucede cuando tú estás dispuesto a exponer en este lugar, aquí, cuando tú estás dispuesto a exponer la condición y la situación en la cual tú necesitas hacer un rompimiento. A veces vamos y preguntamos a gente: hermano, ¿cómo está? ¿Cómo ha ido, hermano? ¿Hay en algún área que necesite ayuda, que esté batallando? No, perfecto, todo perfecto. Porque no quieren exponer sus condiciones escondidas. Dice la palabra de Dios que Jesús se acerca a ese lugar, se acerca a esa situación, se acerca a esa condición de esta persona. Dice que Jesús se acercó y le preguntó: ¿quieres ser sano? Cuando tú lo lees en inglés, en vez de decir sano, en unas versiones dice: you want to be complete, you want to be whole. ¿Quieres ser completo? Esta persona no era completa. No era completa. Mira, mi amado hermano, esta persona le empieza a dar un montón de excusas.
Cuando le dice quieres ser sano, en otra palabra le está diciendo, ¿quieres un cambio en tu vida? ¿Quieres ver logros en tu vida? Cuando le dice quieres ser sano, le está diciendo, ¿quieres ser una persona que sobresale en la vida? ¿Quieres un rompimiento de todo esto en tu vida? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres ser completamente libre? Él comienza a darle sus quejas. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otros descienden antes que yo. En otras palabras, Jesús entendía esto. Jesús entendía esto, hermanos. Dice la palabra de Dios que Cristo, que Jesús es la fuente de agua viva, que el que tome de él jamás volverá a tener sed en su vida. Jesús sabía que era imposible para el paralítico descender al agua. Como él ya sabía eso, mi amado hermano, él estaba allí. Él no tenía que descender a la agua, porque la agua había venido a él. La agua había venido a él y le decía, aquí estoy, yo soy el agua, yo soy el agua viva, yo soy la fuente de agua viva, que todo aquel que tome de mí jamás volverá a tener sed. Él estaba diciendo, yo no puedo ir al agua, pero él no se daba cuenta que el agua había venido a él. Le dice, ¿quieres ser sano? Y es aquí donde yo deseo, hermanos, detenerme por un momento y predicar sobre este punto, porque aquí es donde comienza un rompimiento espiritual. Aquí es donde comienza un rompimiento físico. Yo necesito, mi amado hermano, ¿verdad? Que tú le digas al que esté a tu lado, al que sea, hermanos, dile a alguien, dile, este es el lugar, ¿verdad? Este es el lugar y esta es la hora donde puede comenzar un rompimiento, un cambio en tu vida. Pero tú tienes que creerlo. Este es el lugar. Yo quiero, mi amado hermano, decirte, mira, hay personas que vienen a la iglesia, hermanos. Y hay personas que vienen a la iglesia frecuentemente. Y lo triste de esto es que no tienen ninguna intención o deseo de cambiar ninguna área de sus vidas. Esta es la realidad. Hay personas en el mundo entero, hablando de una iglesia en general, de la iglesia de Cristo. Hay personas que van a la iglesia, hermanos, ¿verdad? Y van frecuentemente, pero con ninguna intención de que sus vidas sean cambiadas. Ninguna intención, ni tampoco con ningún deseo de que sus vidas sean cambiadas. Te preguntarás tú, entonces, ¿para qué vienen? Por cumplir con una religión, porque así ellos se sienten mejor. Pero Dios no le dijo, ¿quieres sentirte mejor? Dios les dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Hay muchas personas que no quieren ser sanas, solamente quieren sentirse mejor. Solamente quieren como aplacar un poquito tu conciencia, de decir, bueno, de perdida cumplo con ir a la iglesia. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve estar en la iglesia si tu intención no es cambiar? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? ¿De qué te sirve ir al doctor si no quieres ser sano? ¿De qué te sirve? Mira, mi amado hermano, déjame decirte. Vamos a decir que tú investigas o te das cuenta de que te está iniciando gangrena en algún pie. Vamos a decir eso. Vamos a decir que alguien tiene lepra, por decirlo así. Y tú vas al doctor para que te sane ese doctor. Y la lepra, hermanos, empieza a haber cortadas en la piel, empieza a sangrar. Y el doctor simplemente te echa poquita agüita, te limpia la sangre y te pone un curita. Ahí está, ya, listo. No, el curita se ve bien, especialmente si tienen monitos de esos que los doctores le ponen a los niños. Se mira bien, te tapa la herida, te tapa la podrición, te tapa el defecto, pero no eres sano. Nomás cubrió, escondió
el daño. A veces venimos a la iglesia así, nomás para esconder lo que realmente somos, para esconder la pudrición que hay en nuestro corazón, para esconder todos los defectos que hay en nuestro interior, en un corazón corrupto. Venimos a la iglesia, alzamos nuestras manos, cantamos un gloria a Dios, aleluya, y ya somos cristianos y ya nos miramos bien bonitos. Es como ponerle un curita espiritual a la realidad. Hay personas que vienen a la iglesia frecuentemente y no tienen ninguna intención ni deseo de cambiar ninguna área de sus vidas. ¿Por qué? Porque siguen igual toda su vida. La palabra les entra por aquí y les sale por acá. Y es una realidad, hermanos. Es una realidad. Y mira, esto yo ya lo dije en una ocasión, pero es alguien que hizo como un comentario, pues fue curioso el comentario, ¿verdad? Pero tiene una realidad tremenda. Donde 3 hombres fueron de cacería, les gustaba matar venados. Y era, hermanos, era un abogado, era un doctor y un pastor que fueron a matar venados de cacería. Suele, hermanos, que 2 de los hombres a la misma vez ven un venado y le tiran al mismo tiempo. ¡Pum! Se oyó como si fuera nomás un solo balazo, pero fueron 2. El venado cae. Allá el doctor estaba diciendo: no fui yo lo maté, ese es mío. Y el pastor decía: no, yo le pegué, yo sé que yo fui. Y ya le dijeron: bueno, vamos a decirle al abogado, él es abogado, él sabe de esto, a ver, ve, investiga quién lo mató. Y ya va y examina el venado y todo. Y ya viene y dice: ya les tengo una respuesta, ya sé quién mató el venado. Dice: fue el pastor. Y se quedan: ¿cómo? ¿Y cómo llegaste a esa conclusión que fue el pastor y no yo, no el doctor? Dice: porque la bala entró por un oído y le salió por el otro. Así está. La palabra de Dios entra por un oído y sale por el otro, y la vida de la persona sigue igual, mi amado hermano. No hay cambios, no hay restauración. Pero la gente, hermano, le gustaría que Dios cambiara sus circunstancias, pero le cuesta permitirle que Dios, hermano, cambie a ellos mismos. Les cuesta. En el versículo del 2 al 3 dice: he aquí una multitud de enfermos. Déjame decirte, mi hermano, que cada uno, hermanos, de los que estaban allí, cada uno de nosotros que estamos aquí, tenemos nuestra propia condición. Nuestra propia condición. Estamos enfermos de algo, espiritualmente hablando. Y muchos de nosotros, hermanos, podemos llevar ya mucho tiempo en esa condición. La diferencia, hermanos, de ellos es que muchos pueden esconder su condición de nosotros. La diferencia a ellos enfermos que están en la Biblia es de que muchos de nosotros podemos esconder nuestra condición. Pero déjame hacerte una pregunta. Si tú pudieras marcar esa área de tu vida donde algo necesita cambiar en tu vida, ¿cuál sería la área de tu vida donde tú necesitas un rompimiento? ¿Cuál sería? Salmos 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Jesús se acercó al paralítico y le hace una pregunta. Le dice: ¿quieres ser sano? ¿En verdad quieres tú un cambio en tu vida? No le preguntó que si quería sentirse mejor, sino que si quería ser sano, un cambio de vida, abandonar esa condición, romper toda limitación en su vida. Si estaba dispuesto a arrepentirse. Es la misma pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Quieren ser sanos? ¿Quieren un cambio en su vida? ¿Están dispuestos, verdad, a un cambio? ¿Están dispuestos a abandonar el pecado? ¿Están dispuestos a cambiar y abandonar esa situación, esa condición en la cual están? ¿Están dispuestos a luchar para traer un rompimiento de toda limitación?
Acuérdense que la palabra de Dios dice: en Dios haremos. ¿Estás dispuesto a pelear, a luchar por alcanzar esas proezas? Podemos venir a la iglesia y podemos sentirnos mejor, pero no, quizás tú podrás venir a la iglesia toda tu vida y te vas a sentir mejor, sí, pero nunca ser sanos, nunca tener un cambio de vida, nunca tener un cambio de carácter, nunca tener un cambio de tantas cosas que necesitamos cambiar. Dios nos está llamando, hermanos, a realizar un cambio. Le dice: ¿quieres ser sano? Él le responde: Señor. En otras palabras, le empieza a decir: hay muchas barreras que me impiden, hay muchos obstáculos que me impiden llegar allí, hay tantas cosas que yo quisiera lograr hacer, pero me es imposible. Le empieza a decir: no tengo a nadie, estoy solo, me han abandonado, mi familia me ha dejado aquí, me ha abandonado, no tengo amigos, no tengo nadie, he quedado solo, abandonado. A veces nos sentimos así, pero ahí es donde Cristo entra en la escena y comienza, hermanos, me imagino que lo toma de la mano en el versículo 8, pero le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Porque Dios conoció el corazón de él, y Dios conocía que realmente él sí quería hacer un cambio, pero él reconocía que para él era imposible. En otras palabras, le dice: lo que es imposible para ti no lo es para Dios. Así es que lo único que tú tienes que hacer, ya el agua está aquí contigo, el dador de la vida está contigo, la agua que da vida eterna ya llegó a ti. Ahora le está diciendo: lo único que voy a pedir de ti es que actúes con fe a lo que te voy a decir. Levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, está diciendo: levántate, atrévete a creer, levántate, toma sobre tus hombros lo que te tenía acostado por 38 años, lo que te ha tenido atado, lo que te ha tenido allí, hermanos, en esa condición. Ahora tú toma eso y cárgalo sobre tus hombros. Tenemos que andar por fe, hermanos, y creerle a Dios cuando Él nos dice algo. Ahí hubo un rompimiento, mi amado hermano, porque el versículo 9 dice: y al instante, en ese momento hubo una intervención celestial. Dice: al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Qué significa eso? Día de reposo, hermanos, bíblicamente hablando, los judíos era en contra de la ley que hicieran algún milagro, algo en ese día de reposo. Pero Jesús muchas veces hace que pasen cosas cuando no deben de pasar, cuando no deben de suceder. Jesús no tiene límites, Dios no tiene límites. Para los judíos ese día no podían haber milagros, pero Jesús lo hizo. Un día que no debería pasar nada, sucedieron grandes cosas. Cuando tú menos esperes, que tú digas: en mi vida ya no puede pasar nada, ya no hay esperanza, es cuando Dios más va a obrar, si tú tienes esa fe. Mira, mi hermano, déjame decirte, necesitamos en estos últimos tiempos un rompimiento. Joven, quiero dirigirme a ti. Necesita haber un rompimiento, porque Dios te quiere usar de una manera que tú no te imaginas. Hay cosas que te detienen, jovencito, jovencita. Hay cosas que te están deteniendo. La inseguridad no te deja avanzar. El temor a no hacer las cosas bien no te deja avanzar. La vergüenza de qué tal si fallo. Hay muchas cosas, la presión de la escuela, de tus amigos, no te dejan avanzar. ¿Qué van a decir mis amigos si se enteran que yo sirvo en una iglesia? Si se enteran que yo soy cristiano, que yo soy cristiana. Hay mucha opresión, hay mucha presión, hay muchas cosas que te están deteniendo, joven.
Dios quiere usarte y Dios te está haciendo una pregunta: ¿quieres ser libre de todo eso? ¿Deseas en realidad ponerte sobre tus pies y andar conforme a mi voluntad? Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, joven, jovencita. Hay cosas que Dios quiere obrar en tu vida y lo quiere hacer el ahora, el ya, en este momento. Lo quiere hacer. ¿Por qué no nos ponemos de pie?